Bueno, pues hoy tenemos una charla que desde luego el título es súper llamativo, ¿no? La naranja de Sevilla, de la mermelada a la farmacia, porque hay muchas razones, ¿no? Primero la naranja, ¿no? Que ha sido siempre uno de los frutos principales de la provincia de Sevilla, y después, por lo último, ¿no? Por la farmacia, ¿no? Porque al final, como nos va a explicar hoy José Miguel, aunque se usa para muchas más cosas, pero en la parte de la farmacia se están haciendo muchas investigaciones y muchos avances, y él nos va a contar un poquito de lo que él sabe y de lo que él ha estado haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, él sus dos primeras transparencias es sobre el currículum suyo, entonces ya lo vaya a conocer y le va a decir un poco su vinculación con Mairena, cuál es, pero bueno, yo lo voy a contar como yo lo conocí virtualmente, porque físicamente lo conocí hoy, pero virtualmente lo conocí a través de Cipri, que es colabora con el aula de mayores, porque era amiga de la madre, ¿no? Que está aquí, que es profesora de yoga en el Federico García Lorca, y entonces pues hablando surgió el tema de José Miguel. Esa es un poco la vinculación que nos ha llevado a traer aquí a José Miguel, y bueno, como digo, él nos va a contar un poco su trayectoria y después sobre el tema de la charla. Bueno, entonces pues nada más, yo con esto lo dejo a él. Bueno, sí quería decir que como siempre, si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración durante la charla, pues sin ningún problema, podéis levantar la mano, podéis preguntar sin ningún problema, que no se interrumpen, sino que se ayuda y se hace un poquito más ameno quizás la conferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, os dejo entonces con José Miguel de Aranda Sánchez, que seguro que nos va a deleitar con su conferencia. Buenas tardes, ya me ha presentado Francisco bastante bien. Bueno, mi nombre es José Miguel y mi idea es que un jueves, son casi las 8 de la noche, poca letra, mucha imagen y que la cosa sea un poquillo amena, porque imagino que todo el mundo pues ya después del día estará un poco más cansado y agradecerá que no haya demasiada palabra. Yo soy ingeniero, entonces me perdonáis, pero tengo ese deje de poner demasiadas veces demasiado tecnicismo. La idea efectivamente es hacer un pequeño recorrido por la naranja de Sevilla, de la provincia, desde cómo se introdujo en la península hasta qué hacemos con la naranja, concretamente en destilaciones Bordas, que es donde yo soy director de producción, de mantenimiento y de proyectos, y bueno, contaros un poco qué se hace con esta fruta que para todos es muy conocida, pero que quizá tenga algunas propiedades que no conocemos, ¿no? Antes de presentar la naranja, pues como decía Francisco, me voy a presentar yo. Soy José Miguel, ya os lo hemos comentado. Yo estudié en Mairena del Alcor, tanto en el colegio, en el Juan Caraballo, en primaria, como posteriormente en el Chorrillo, en el María Inmaculada y en los Alcores. Ciertamente los Alcores no terminé, solo hice primero porque la fama que tienen los Alcores es correcta, o era correcta, entonces lo terminé el bachillerato en Sevilla. Pero bueno, de ahí surge mi vinculación. Nosotros vivíamos en la urbanización de Santa Genoveva, en la carretera hacia Torreblanca, y bueno, pues aquí en Mairena pues pasé todo lo que son los años hasta el bachillerato. Posteriormente pues me saqué un FP superior, de técnico superior de análisis químico, donde entré en contacto con la industria, vi que aquello me gustaba, sobre todo el tema de la química, y bueno, procedí a estudiar la carrera de ingeniero químico en la Universidad de Sevilla, y el año pasado en el Instituto San Telmo en la Casa Cuna, ya hice un máster de dirección de empresa que bueno, me ayudó un poco a desarrollar la labor que actualmente hago en destilaciones Bordas. Básicamente mis tres experiencias profesionales más llamativas o más longevas fueron primero en Persan, que yo creo que todo el mundo lo conocerá. Posteriormente ya como ingeniero entré en el complejo minero de Cobre Las Cruces, una mina que ya hoy día no saca cobre, ya está extinta. Y bueno, allí la verdad es que durante 5 años pues desarrollé mis primeros pasos en la ingeniería y me dio una noción bastante importante de qué era la industria minera, que es una industria muy pesada y la verdad es que bastante llamativa. Y pues, después entré en destilaciones Bordas. Bueno, al principio entré en un cargo más básico y ya después ascendí a director de producción y mantenimiento y proyectos, y ahora mismo pues
es el cargo que ostento. La verdad es que Destilaciones Borda es una empresa completamente familiar, sevillana, de capital del proceso sevillano. Es una industria que creció en Sevilla, que ya tiene más de 100 años, y la verdad es que es una referencia en el sector, sobre todo tanto de la mermelada como ahora en los fármacos. Bueno, y después de hablar de mí, que no me gusta demasiado, vamos a hablar un poco de las naranjas. Pretendo hacer este pequeño recorrido, me voy a intentar ceñir a una hora, pero no prometo nada. Primero vamos a ver un poco Sevilla, que es la ciudad con más naranjos del mundo. Vamos a ver cómo se creó la empresa de Destilaciones Borda, que es una historia ciertamente bonita, o por lo menos a mí me resulta bastante llamativa, y que está vinculada con Mairena del Alcor. Voy a comentar un poco qué podemos obtener de las naranjas y voy a pasar un poco más por encima de lo que es la pulpa y los aceites esenciales, porque creo que es algo más conocido y algo que le puede resultar al público normal, le puede resultar más conocido, y nos vamos a centrar un poco más en la parte que yo me dedico, que son el tema de los fármacos y de otras soluciones que se pueden sacar de la naranja, como pongo aquí, la neogeridina, el CBC, los nutracéuticos. Aunque al final he puesto un sector de preguntas y alguna duda y aclaración, como ha hecho Francisco, si alguien en algún momento tiene alguna duda o quiere hacerme alguna cuestión, yo encantado, ¿vale? Bueno, este es el resumen de la conferencia, ¿vale? Si alguien tiene prisa, puede leer esto y ya se puede ir, porque la naranja para nosotros es como el cerdo, lo aprovechamos absolutamente todo, ¿vale? Y voy a intentar demostraros que es así a lo largo de la conferencia. Como decía, Sevilla es la ciudad con más naranjos del mundo. Actualmente cuenta aproximadamente con 50.000 naranjos y, bueno, Sevilla como ciudad, pero como provincia, pues igualmente, ¿no? Hay pueblos que, como Lora del Río, bueno, Alcalá del Río, en muchísimos sitios hay campos extensísimos de naranja. Aquí en Mairena también los había y ahora veremos que concretamente la propiedad de los Borda. Actualmente se cree que hay en lo que es la ciudad de Sevilla unos 50.000 naranjos y hay naranjos en las calles, dentro de la catedral o en cualquier sitio, ¿no? Los naranjos no se sabe bien exactamente cuál es el origen de los naranjos que actualmente tenemos en Sevilla o en nuestra provincia, pero los naranjos amargos se cree que vinieron de Asia y que a través de los árabes entraron en la península. La verdad es que siempre han sido un árbol bastante especial porque los árabes lo utilizaron mucho de perfumería, sobre todo con el tema del azahar. De hecho, había ahí una leyenda que se creía que querían que Sevilla como Damasco, como la capital del perfume, y todo muy asociado al tema del azahar. Pero siempre ha estado ligada al tema de aceites y al tema de propiedades medicinales. No está muy claro cómo, pero entendían que en la cáscara había ciertas propiedades. Hoy día sabemos que hay ciertas propiedades que no están exactamente localizadas en la cáscara, pero casi. Ahora después lo veremos. Bueno, pues los Borda se hicieron conocedores de las propiedades que tienen las naranjas. Ellos tenían bastantes tierras, la familia era poseedora de bastantes tierras, y vieron la oportunidad de negocio. Por poner una fecha, en 1922 se iniciaron las primeras exportaciones, aunque realmente lo que es la empresa está datada de 1923. Pero bueno, se entiende que fue en 2022 el año más importante, el año cuando se deciden a iniciar la actividad industrial, ¿no? Perdona, una pregunta. Sí. Cuando hablas de las primeras exportaciones y demás, siempre piensas en naranja amarga, ¿no? Al principio las primeras exportaciones estaban en lo que era la confitura de naranja, porque realmente cuando se hace mermelada y se exporta, se hace un concentrado que después en origen hay que añadirle una serie de cantidad de agua y azúcar para que se considere mermelada. Realmente lo que se fabrica normalmente es confitura. Y esas fueron las primeras exportaciones. Eso y los aceites esenciales siguieron al paso prácticamente. Ahora vamos a ver alguna foto un poco más adelante de lo que se llegó a exportar a Estados Unidos en 1945. ¿Naranja amarga es lo que quiere decir? Sí, de naranja amarga. Aquí, bueno, ahora explicaré un poco, pero en general, nosotros cuando hable de naranja, casi siempre voy a hablar de naranja amarga, excepto justo cuando diga que es naranja. Pues bueno, los Bordas contaban con muchísimos terrenos de naranjo. Este os sonará, esto es la hacienda del Prior. Ahora mismo son todo casas, evidentemente, estas fotos de Google Maps. Pero de todos estos naranjos es de donde empezó a tomarse la materia prima para esas primeras fabricaciones. Uno de los grandes latifundios también estaba en la parte de Dos Hermanas, este es el centro comercial Guay y este es el Factory. Aquí se conserva todavía, se ve la hacienda, todavía está a día de hoy en pie, y todo esto era un campo de naranjos también enorme que surtía la fábrica en sus inicios. Evidentemente, esto se quedó muy pequeño y ya decidieron vender las tierras porque, como ahora os contaré, te faltan muchísimas naranjas para hacer cualquier cosa. Bueno, pues fundaron la empresa, fundaron la fábrica. Esta foto es de la carretera de Carmona, en Sevilla. La fábrica estaba en lo que hoy día sería la mitad de la Macarena. Evidentemente, hoy estamos en el polígono carretera de la isla,
porque es inviable hoy día tener una fábrica de esas dimensiones en mitad de Sevilla, ¿no? Este es nuestro complejo, son 96.000 metros cuadrados y está dividido en 3 sectores. La foto la tomé desde justo donde se hace la naranja amarga, aquí es donde se destilan y se gestiona todo el tema de los aceites esenciales y la perfumería, y debajo de esta chimeneita es pues donde yo me paso las horas haciendo los fármacos y otras cositas que ahora veremos. Este es nuestro complejo y la verdad es que es una fábrica ya mucho más moderna y bueno, nada que ver con las fotos que os enseñaba al principio. Todo era muy manual, eran prensas manuales, eran lo que la tecnología de la época permitía, ¿no? Aquí en España en ese momento no habían llegado todavía las cintas, o sea, en América sí se estaban desarrollando más, todo el tema con la construcción automovilística sobre todo, se estaban desarrollando las cadenas de montaje, pero aquí tardamos un poco más. Y bueno, aprovechando los felices 20, que como sabréis, en 1920 fue una década de gran prosperidad, sobre todo para que se inició mucho comercio con América, y la verdad es que había bastante dinero circulando tanto en Europa como en América, y eso le permitió a la fábrica expandirse relativamente rápido. Empezaron a adoptar tecnología, este tipo de bombas, por ejemplo, no era frecuente verla, esto es una bomba, aunque parezca mentira, no era frecuente verla, y la verdad es que, bueno, adoptaron tecnología que no era muy típica, y menos en el sur de España en esa época, ¿no? Tenían unos almacenes bastante grandes para lo que era la época, era gente que al vender los terrenos pues tuvo bastante cash para poder hacer inversiones y poder gestionar el tema con la materia prima, fueron bastante inteligentes en ese sentido. Y bueno, pues aquí veis que prácticamente todo era manual, y esto pues son fotos de los inicios, llenando manualmente los bidones del zumo, porque bueno, cuando se hace, ahora lo explicaré, pero cuando se hace la confitura de naranja, el zumo también se puede aprovechar. Bueno, pues os he presentado un poco lo que eran los orígenes de la fábrica, donde estamos hoy, y ahora vamos a presentar a la protagonista verdadera de la charla, que es la naranja, ¿no? Para nosotros la naranja tiene fundamentalmente 3 partes, ¿vale? La cáscara, la pulpa, y la tercera, no sé si alguien la reconoce, la estamos viendo todo, pero se la quitamos todos, ¿vale? Normalmente. Es el albedo, lo blanco. Del albedo es de donde precisamente sacamos el medicamento, ¿vale? No quiere decir ahora que, por favor, que no le quitéis lo blanco. No hace falta, no, podéis quitárselo, que hace falta comer toneladas de esa parte blanca para que tenga algún efecto en el cuerpo. Y además, como veremos después, la naranja madura no tiene esas propiedades, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con estas 3 partes, ¿no? Hacemos perfumería, ingredientes para perfumería, aceites esenciales, y ya no solo de la naranja, ¿vale? Todo empezó con la naranja, nuestro core, nuestra parte fundamental es con la naranja, pero bueno, hoy día ya se hace con otros cítricos también, ¿no? Fragancias que salen no solo de la naranja, sino del azahar. Aquí, aunque la imagen sale de fragancias personales, cada vez estamos más destinados a lo que son fragancias para detergencia, sobre todo, ¿vale? Colaboramos mucho con Persan, con Equiva, prácticamente todos los productos de Bosque Verde llevan fragancias de destilaciones gordas. Sabores, los sabores vienen mucho de los flavonoides, que ahora os explicaré lo que es, de la naranja por supuesto, el 99%, la mermelada, que como veis no pone exactamente mermelada, sino pone el concentrado, ¿vale? Y productos farmacéuticos, que ahora veremos cuáles son, aunque aparecen pastillas de muchos colores, ahora os voy a enseñar verdaderamente lo que podéis encontrar en la farmacia y que fabricamos nosotros. Voy a empezar por la pulpa. Esto es una foto de la mermelada que le llevo alguna vez a mi madre, que le gusta en las tostadas, la mermelada de naranja amarga. Esto es básicamente lo que sale de esto es una muestra, evidentemente, no es para ningún cliente. Esto es lo que nosotros fabricamos. Es un concentrado de mermelada que tiene un 99% de pulpa, lo que hemos visto antes, la carne de la naranja, prácticamente deshidratada, casi sin zumo, y con un 1% de corteza. La mermelada necesita un poco de corteza para que conserve sus propiedades de amargor, aunque también pues, se hacen otras cosas. Cuando vais y os tomáis una copita de los sábados, pues allí a los gin tonic, que parecen un puchero hoy día ya, a veces pues le echan algunas cortezas de naranja. Bueno, pues hay casi 500 variedades de tipos de corte que se hacen en destilaciones gordas. Hay quien la quiere rizada, hay quien la quiere lisa, hay quien la quiere de una longitud, de un grosor, en fin. Y también las naranjas, no todas las naranjas valen para hacer mermelada y hay una criba inicial. Esas naranjas que no valen para hacer mermelada se pueden hacer para otros usos, como por ejemplo este. No sé si habéis visto que también a las bebidas o a los cócteles se les suele poner alguna rodaja de naranja deshidratada. Pues eso también suele proceder de, las que están por aquí por el sur de España, suelen proceder de destilaciones gordas.
Antes habéis visto a la gente con las prensas manuales, o ahí haciendo esfuerzos. Esto es una foto relativamente actual de cómo se trabaja hoy en día. Llegan, para que os hagáis una idea, del año pasado procesamos 10 millones de kilos de naranja para hacer mermelada, ¿vale? Todo de naranja amarga. Las naranjas vienen por unas cintas transportadoras bien lavadas y aquí hay un personal que las derrabilla. Se dedica a quitarle el rabito a la naranja porque 10 millones de kilos de naranja, pues vienen naranjas pues, de todos lados. Entonces no siempre tienen las medidas concretas del rabo que tiene que tener, que realmente sería cero. Entonces hay una labor bastante importante de derrabillado que a día de hoy sigue siendo completamente manual. Una vez que pasa por la inspección del rabillo, hay una segunda inspección para descartar aquellas que no valen para hacer mermelada, porque si habéis visto muchas veces las naranjas amargas tienen la corteza como rugosa. Esas naranjas normalmente tienen una corteza demasiado ancha y la pulpa suele estar demasiado deshidratada. Esa no suele ser buena, pero se puede utilizar para otras cosas. Aquí van haciendo ese tipo de inspección y si no vale, hay una máquina que las va cortando para hacer la fruta deshidratada que hemos visto antes, aquí va viendo, y si vale, pasa al proceso de la realización de la mermelada. Por motivos obvios hay ciertas imágenes que no puedo mostrar, pero básicamente aquí entran en un túnel de calor donde hay una máquina que le quita toda la pulpa y deja la cáscara aparte. La cáscara se puede utilizar si no se daña para lo que hemos visto antes, y con la pulpa se exprime, el zumo cae en un tanque y se vende, y la pulpa se deshidrata con vapor, se le añaden unos trozos de corteza y directamente se envasa. Es un proceso absolutamente automatizado, no se ve, se va por una serie de tanques y sufre un proceso de esterilización antes de meterse en la lata para que al consumidor le llegue completamente libre de ningún patógeno. Perdona, Miguel, ¿y el grado de madurez para hacer la mermelada también debe ser muy verde? No, o sea, madura, ¿no? La naranja madura, incluso si la naranja está recién caída, también la utilizamos. También. La naranja se toma una muestra cuando viene el camión y se le mide la cantidad de azúcar que tiene, que eso te da indicativo de cuán madura está. Cuanto más madura, más azúcar. Cuanto más madura, más azúcar, y lo que se hace es que se mezcla, que tiene un rango, por normativa tiene que tener un rango, entonces lo que se hace es que se buscan tiradas que se compense. Si una tiene mucho azúcar, pues se pone otra que está un poco más ácida, entonces se van compensando. Tiene que estar un rango de grados Brix, que es como se mide esto. Y bueno, en el laboratorio se van haciendo inspecciones. De hecho, estas señoras de aquí, o estas personas de aquí, están probablemente tomando muestras, ¿vale? Esto es una llenadora. Aquí vienen las latas, ya, como os indicaba, con lo que es la fruta deshidratada, compacta y con el tratamiento microbiológico ya pasado, y ellas van cogiendo todo tipo de muestras porque puede ser que se deshidraten más y entonces si se deshidratan más hay que añadir agua, puede ser que haya que añadir azúcar porque nos hayamos quedado un poco cortos de azúcar. Ahí es donde se va revisando y se va afinando que tengan exactamente los grados de acidez, de azúcar y que todo está pues, según la normativa, ¿no? Aquí es donde se guarda el zumo y el zumo pues, se va llenando cisternas y se va enviando normalmente para hacer concentrado de zumo, que eso casi siempre pues, se le vende zumo sol, a alguna industria ya poderosa en el tema de zumo. Para nosotros es un subproducto que le sacamos provecho porque, como os he dicho antes, de la naranja se aprovecha todo, hasta las pepitas. Toda la cáscara que no es válida, todas las pepitas que nos encontramos en las naranjas, todo eso se va almacenando, una máquina lo va clasificando y se utiliza de combustible para las calderas de vapor. Entonces, esas calderas de biomasa pues, pueden utilizar una fracción de componentes orgánicos siempre y cuando estén bien deshidratados y bueno, pues se recupera un poco lo que antes era un residuo, se le puede sacar una valorización sobre todo energética, ¿no? Como veis, esta parte ya está mucho más automatizada, entonces son válvulas automáticas que se controlan desde un ordenador, modulantes que te controlan la temperatura, y aquí pues ya únicamente lo que queda es personal de inspección. Actualmente las campañas en destilaciones Borda pueden rondar, las campañas de pulpa se procesan entre diciembre y abril, depende de la cantidad de naranjas que hay muchas naranjas. Entonces se suelen emplear unas 250 personas, pero antiguamente se podían necesitar prácticamente el doble. Ahora ya con la automatización, pues bueno, es un poco más liviano el trabajo y por lo tanto no se necesita tanto personal. Bueno, pues esto es lo que hacemos nosotros con la pulpa, con la carne de la naranja, ¿vale? Zumo y mermelada. El zumo está dulce, el zumo... No, el zumo está amargo. El zumo está amargo, el zumo hay que concentrarlo. Al concentrar pierde acidez y también pierde un poco de amargor y evidentemente se le añade azúcar, por eso cuando veis zumo sin azúcares añadidos viene de naranja dulce, pero si no dice nada probablemente venga de naranja amarga, es más barato, pero hay que echarle azúcar.
Bueno, pues este es un pequeño paseo por la pulpa. Ahora os voy a mostrar un poco qué hacemos nosotros con los aceites esenciales y los perfumes. Básicamente, los aceites esenciales, aunque comenzaron con la naranja, y ahora os enseñaré cómo lo hacían antiguamente, la naranja rápidamente quedó un poco obsoleta en ese sentido, porque empezaron a entrar muchísimos otros componentes, el romero, la lavanda. También se hacía el mentol, que además, como era sólido a temperatura ambiente, le permitía, le facilitaba mucho el almacenamiento y demás. Concretamente, esta foto es de un cargamento que llegó a Estados Unidos con la marca Sierra Nevada, ¿vale? Y eran cristales de mentol. Básicamente, bueno, esto es sacado de la menta y la verdad es que no he logrado saber para qué utilizaban esto en Estados Unidos, pero bueno, hoy día normalmente pues, el mentol se utiliza para muchísimos compuestos aromáticos, ¿vale? Así destilaban antes el aceite esencial de naranja, esto lo llamaban de naranja, no exactamente esto, pero una cosa muy parecida, y de cáscara sobre todo, y aquí le van destilando. Esto es como un alambique un poco más moderno, es como la primera evolución del alambique. Tienen varios, no solo por capacidad, sino porque normalmente de una sola destilación no se saca la pureza requerida, sino que al principio pues, se le quita una cantidad de agua, después se le quita otra. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura porque los aceites se degradan muy fácilmente. La cáscara de naranja tiene muchos terpenos y tiene muchas ceras que dan mucha impureza, entonces, bueno, es un proceso laborioso, ¿no? Así es como lo hacían aproximadamente en la década de los 40, todavía en la fábrica de la carretera de Carmona, y así es como lo hacemos hoy día. Tenemos aquí nuestras dos operadoras estrellas, nuestras cigüeñas, que son nuestras compañeras. Han encontrado un sitio donde están calentitas toda la vida, entonces están allí perfectamente. Estas son las columnas de destilación, así básicamente, por mostrar un poco cómo funciona, aquí es donde se añaden, ya hoy día no se añaden cáscara de naranja, sino se añaden unos extractos que previamente se sacan de exprimir la cáscara de naranja, o de lo que sea, lavanda, limón, también se hace, cualquier cosa. En la primera columna, la más grande, se suele intentar hacer el primer refinado. Estos son columnas de destilación, básicamente esto lo que tiene dentro es un relleno y como que le cuesta trabajo pasar al gas, ¿vale? Aquí hay una bomba de vacío que va succionando para que todos los gases vayan hacia arriba, y esto es un condensador que lo único que tiene es agua fresquita para que los gases de arriba se condensen. Una parte de ese condensado se saca afuera y otra parte se deja que se recircule. El gas que sube para arriba y el líquido que baja para abajo hace que se vaya enriqueciendo siempre el componente más volátil, que normalmente es el componente que queremos quitar de la destilación. Aquí pues se hace una primera grado de refinación y después en las siguientes columnas, en función de lo que el cliente necesite, se hace más o menos refinación. Básicamente son columnas de destilación fraccionada, físicamente son muy simples, químicamente tienen cierta complejidad, pero la verdad es que tenemos esta de 25 metros y la estamos instalando una de 45. Esto es el ABC de la química, ¿vale? Tampoco me quiero extender mucho en esto, que es un poco más pesado. Esto a lo mejor lo conocéis más, el perfume de agua de Sevilla. Antes se hacía en destilaciones bordas, ya la marca no se hace allí, pero puede haber allí, no sé, 2000 botecitos todavía que por lo que sea no salieron. Bueno, básicamente se le daba esa fragancia azahar, ¿no? que es característico de este perfume y que se ha hecho en destilaciones bordas durante muchísimo tiempo. Aunque ya os digo que hoy día, pues, por ejemplo, nos dedicamos más a la parte de detergencia. El saborizante que tienen los vapers, estos que tal, también se hacen en destilaciones bordas. Ya digamos que lo que es la perfumería y el aroma está más dedicado no al cuidado personal, sino a otras aplicaciones. Y ahora voy a hablar de mi libro, que es a lo que me dedico, ¿vale? Básicamente mi departamento se llama flavonoide, ¿vale? Yo me dedico a sacar flavonas de los cítricos, concretamente de la naranja, y particularmente para sacar de la diosmina, en este caso utilizo la naranja dulce, ¿vale? Podría utilizar la naranja amarga, pero tendría mucho menos rendimiento, y además la naranja amarga la vamos a utilizar para otra cosa que voy a enseñar un poco más adelante. Entonces, ¿qué es eso de un flavonoide y qué es la diosmina, no? Pues bueno, esas son moléculas que tienen prácticamente todos los vegetales. Esas moléculas de los vegetales las van produciendo y las utilizan pues, para una infinidad de usos porque son unas moléculas muy presentes en los vegetales. Protección de los rayos UVA, atraen insectos. Las plantas carnívoras, por ejemplo, tienen muchísimos flavonoides, sobre todo en la parte superior donde cogen a las moscas. Como habéis visto, los flavonoides, una de las aplicaciones que tienen son los sabores. Entonces, a los insectos les gusta, les resulta algo meloso y la planta los atrapa. También lo puede utilizar para lo contrario, para repelerlo. O para hacer que un mono se coma, le guste el sabor de la fruta. Ese sabor se lo dará un flavonoide. Para que la planta sepa mal y los herbívoros no se la quieren comer, los flavonoides de las plantas, para los flavonoides son fundamentales en las plantas, ¿vale? Sin embargo, después del estudio un poco de los vegetales,
se vio que tienen muchísimos efectos beneficiosos para las personas. ¿Y qué efectos tienen? Bueno, pues aquí tenéis. He sacado los que son, digamos, más famosos, pero podría haber sacado una lista de 50. ¿Vale? Antioxidantes, anticancerígenos, disminuir el colesterol, antiinflamatorio, que hay que comer naranja, vamos, que hay que comerse la parte blanca. ¿Vale? Fundamentalmente he señalado el antitrombótico, porque la diosmina, su principal propiedad es que es antitrombótico. La diosmina lo que hace es que los vasos periféricos del cuerpo no se rigidicen. Sabañones, varices, hemorroides, ese tipo de cosas normalmente se suelen tratar con algún flavonoide, concretamente con la diosmina, porque permiten que esos vasos capilares no estén tan rígidos y entonces no provoquen el trombo, o por lo menos faciliten al cuerpo disolver ese trombo. ¿Vale? Pues la diosmina fundamentalmente ese es el efecto que tiene. Como veis ahí mejora la fragilidad capilar, se refiere también un poco a ese efecto antitrombótico. ¿Vale? Bueno, pues la diosmina es un medicamento, está reconocido por la Agencia Española del Medicamento, y los medicamentos realmente son un conjunto de moléculas y de sustancias. ¿Vale? Realmente la diosmina es un API. Un API es una sustancia que es lo que lleva el medicamento dentro, que es lo que le da efecto. Es decir, la aspirina, pues el ácido acetilsalicílico es el API de la aspirina. La aspirina lleva ácido acetilsalicílico y otras cosas. Bueno, pues el medicamento que nosotros fabricamos, que ya os adelantamos el Daflón, ahora lo vamos a ver, su API es la diosmina, pero lleva excipiente, saborizante, coadyuvante, para protegerlo de la acidez de la saliva, para protegerlo de los ácidos del estómago, para mejorar la biodisponibilidad del cuerpo, es decir, que cuando llegue al cuerpo, el cuerpo lo quiera absorber. Pues todo ese tipo de elementos conforman un medicamento, siendo el elemento que verdaderamente estamos buscando el API. Y perdona, Miguel, y la diosmina esta la sacáis del albedo, o sea, de la parte blanca. Sí, ahora vamos a ver exactamente de dónde se saca. El medicamento más conocido es el Daflón, ¿vale? El Daflón, de hecho, está en la farmacia y si os fijáis, pues se llama, aunque está en inglés aquí, fracción purificada de flavonoide, fracción purificada de flavonoide micronizado. ¿Eso qué quiere decir? Que la Agencia Española del Medicamento nos dice, muy bien, fabricáis diosmina, pero además la quiero de un color, de un tamaño, en una cantidad. Ya vemos que fácil del todo no es, pero bueno, nos sale medianamente bien. ¿Vale? ¿Y esto de dónde sale? ¿No? Del albedo, pero no del albedo de las naranjas maduras. Cuando las naranjas están maduras, casi todos los flavonoides están destinados a las propiedades que os he enseñado antes, a que le guste al animal que sea comerse la naranja para que disperse la semilla cuando la excrete, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, nosotros ya no queremos ese flavonoide transformado, queremos el flavonoide en origen, y eso se saca de las naranjas inmaduras. Cuando las naranjas pequeñitas, los que parecen canicas, cuando tienen el tamaño aproximadamente de la moneda de 1 euro, es cuando nosotros utilizamos esas naranjas. Las dejamos secar, las molemos y le extraemos, ahora veremos cómo, le extraemos esa sustancia, esa diosmina. Realmente le extraemos un montón de cosas y le tenemos que ir quitando hasta que llegamos a quedarnos solamente con la diosmina. ¿Vale? Entonces, como os digo, la naranja inmadura, a partir de ahora, cuando hable de naranja, va a ser naranja inmadura. Y concretamente, cuando hable de la diosmina, es naranja dulce. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es un API? Ya lo hemos visto y me gustaría enseñaros someramente cómo se fabrica. Me voy a permitir que me vaya al ordenador. ¿Vale? Bien, todo esto es el proceso químico para fabricar diosmina, ¿vale? Ahora, al final de la conferencia hay un examen, ¿vale? Y pregunto sobre esto. Básicamente, aquí mezclamos las materias primas. Lo primero que tenemos que hacer en la naranjita es, en este primer sector, es extraerle el flavonoide que a nosotros nos interesa. La diosmina las plantas no la fabrican, la tienen en una cantidad mínima, entonces nosotros tenemos que forzar a que esos flavonoides se transformen en diosmina. Entonces nosotros lo que le sacamos a la planta es un precursor de la diosmina que se llama hesperidina y se lo extraemos con metanol, un alcohol muy habitual. Una vez que le extraemos la hesperidina, entonces tenemos que hacer una reacción aquí añadimos un disolvente orgánico y añadimos el precursor de la reacción. Para transformar la hesperidina en diosmina necesitamos yodo. El yodo nos trae por la calle de la amargura. Ahora os enseño un poco cómo va el yodo. En este reactor pues controlamos la temperatura, controlamos la presión, le hacemos algunas perrerías a la hesperidina y la transformamos en diosmina. Y además, a raíz de una serie de mejoras que hemos hecho y tal, al principio hacíamos pues de cada 10 kilos sacábamos 6 de diosmina, ahora mismo de cada 10 kilos estamos sacando 9. ¿Vale? Posteriormente,
una vez que le hemos sacado la diosmina, tenemos la diosmina y 70.000 flavonoides, como os he dicho antes, o sea, ahí hay moléculas de todo estilo. Y después nos dedicamos, pues prácticamente 3/4 partes del proceso a quitarle todo el resto de flavonoides. El proceso realmente no es complejo, pero es un poco pesado. Básicamente estamos añadiendo ácidos que se llevan una serie de flavonoides y después echamos bases que se llevan otra serie de flavonoides y lavamos. Y después volvemos a repetir el proceso hasta que nos quedamos solamente con la diosmina, ¿vale? Todas estas etapas van a lo mismo. Hay algunas que hay que controlar el calor, como pasa en los reactores, y hay otras que nos interesan muy frías, como pasa aquí. Y una cosa muy curiosa que tiene la diosmina, tampoco me quiero yo extender demasiado en esto, pero una cosa muy curiosa es que es un líquido no newtoniano. No sé si os suenan los líquidos no newtonianos, básicamente son líquidos, cuando se someten a esfuerzos de cizallamiento se comportan como un sólido. Entonces, os imagináis que eso es una batidora y yo hago una cosa y de repente lo que es líquido se convierte en sólido. Las perrerías que nos hace eso es alucinante. Los líquidos no newtonianos muchas veces en el hormiguero los fabrican con agua y maicena y la gente intenta andar por lo alto de una piscina, ¿no? Pues básicamente eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero, bueno, hay tecnología de sobra para hacerlo bien. Y la última fase, ahora os voy a enseñar un poco más de ella, la última fase se lleva a cabo en una sala limpia o sala blanca. La última fase se confiere a la parte de esterilización, estamos hablando de un medicamento que no puede tener ni un bichito, y a la micronización, que es por lo cual nosotros somos capaces de alcanzar el tamaño de partícula que nos requiere la energía del medicamento. Para que os hagáis una idea, la diosmina que nosotros vendemos para hacer el medicamento que os he enseñado antes, en un grano de polvo de talco cabrían 10 de diosmina. Para que os hagáis una idea lo pequeño que es. Además es un proceso físicamente sencillo de hacer y muy complicado de mantenerlo constante. Y finalmente, bueno, lo almacenamos y lo vendemos, ¿vale? Esto es un poco a grandes rasgos el proceso físico-químico de fabricación de la diosmina. Y ya me vuelvo aquí delante. Y por lo menos 30, porque esta es la formación de los operadores. Esto es un reactor, ¿vale? Porque está muy bonito el dibujo, pero esto es un reactor. Una cosa que se agita, una batidora gigantesca donde le puedo controlar la temperatura. Tiene aquí una camisa, estos aritos de ahí, esto es una bomba. Esto es realmente, cuando se ve el esquemita de un reactor, pues esto es un reactor. Esto es un filtro. Para que os hagan una idea, eso tiene de largo unos 6 metros y las placas tienen 1,20 por 1,20. Todo el sólido se queda sostenido en estas telas de aquí y el agua que utilizamos para lavarla pues va entrando por estos agujeros y va saliendo por un agujero central que tiene aquí delante. Cuando esto se abre, las tortas caen a esta bañera y las va agitando, las va machacando y se le va añadiendo el ácido o la base que toque después. Como os he dicho antes, es un proceso de refinación. Con este aparatito esterilizamos. Esto es un cono que tiene aproximadamente unos 3 metros y tendrá de diámetro, arriba tiene de diámetro 2,20 metros. Básicamente lo que tiene aquí es vapor a 174 grados y esto es una espiral que va cogiendo el del fondo y lo va tirando arriba, va cogiendo el del fondo y lo va tirando arriba y se va moviendo perimetralmente y por calor pues mata cualquier bicho que nos podamos encontrar. La diosmina finalmente nosotros la envasamos en este tipo de barrica. Me trae una foto completamente ilegal para que esto es diosmina, este polvo amarillo que se ve dentro. Eso son muestras por si aduana nos abre el container y necesita ver que efectivamente eso no es nada raro, sino que es diosmina. Y eso es la sala blanca, ¿vale? Así tienen que trabajar dentro de la sala blanca en unas condiciones de una atmósfera controlada. El aire que ahí entra está controlado, tiene una cantidad de partículas controlada, tiene un flujo controlado, tiene una renovación explosiva controlada, tiene una presión controlada. Todos los equipos son especiales, no puede haber fuga de líquido, no puede haber fuga de sólido, no puede haber gases, pérdidas de vacío, tiene que haber un grado de limpieza constante, la iluminación, la marca, un rollo que no os puedo hacer una idea. Y la persona que va todo el día con mascarilla, protector auditivo, mono y tal. Pero bueno, la verdad es que al final todo el mundo quiere ir a la farmacia y que las cosas estén lo más controladas posible, así que bueno, son trámites que hay que pasar, cada vez automatizamos más cosas, pero fijaos que una persona está ahí al cargo de un montón de máquinas. Bueno, para hacer todo esto y para garantizar que nosotros fabricamos relativamente bien, pues evidentemente nos certificamos de algunas cosas. Lo más llamativo y lo que más importante es son las GMP, en inglés Good Manufacturing Practice, pero bueno, en castellano son las buenas prácticas de fabricación. Eso es que viene un organismo y nos dice, de acuerdo, fabricáis bien, lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien.
Normalmente siempre nos ponen pegas, pero yo creo que pueden justificar su trabajo. La Agencia Española del Medicamento pues también viene y nos tiene que certificar como productores de un PAPI, en este caso. Ellos sí son muy quisquillosos, más que la GNP, yo diría, pero bueno, eso son garantes de que cuando vamos a la farmacia, como digo, las cosas están bien hechas. Y tenemos los mismos certificados, el Halal, que es para los árabes, el Kosher, que es para sobre todo Israel, la FDA para Estados Unidos, el de Corea del Sur. Os voy a contar una anécdota pues es muy serio. Os voy a contar una anécdota de Israel, el Kosher. Tiene que venir un sábado, un rabino, con sus trenzas y sus cosas de rabino, solo en la fábrica. Yo no sé qué Dios hará, sé que con agua bautiza donde están los reactores y las cosas y le echa allí 4 gotas. Nosotros no lo podemos ver porque somos impuros, pero ellos se ponen allí a hacer sus cosas. El hombre está allí un sabadito por la mañana y sale y dice, allá le podéis vender a Israel. Eso lo hacen con todo, lo hacen con aceite, lo hacen con todo. Bueno, una fábrica tiene este aspecto, ¿vale? Está lleno de tuberías, está lleno de columnas, de tal. Al final, pues intentamos ocupar el menor espacio posible porque, bueno, el bombeo es electricidad, la electricidad cuesta dinero, entonces pues las cosas tienen que estar lo más juntas posible, pero que se pueda trabajar. Concretamente, os quiero mostrar, os he hablado antes del yodo, que es nuestro dolor de cabeza de la vida. El yodo es un halógeno y los halógenos son muy puñeteros, y concretamente el yodo es súper puñetero, porque el yodo a temperatura ambiente sublima. El proceso de sublimación es que un sólido directamente pasa a gas, o viceversa si es sublimación inversa, de gas pasa directamente a sólido. El agua pues es sólida cuando es hielo, líquida, el agua a temperatura ambiente, y gaseosa cuando supera los 100 grados a presión atmosférica. Bueno, pues el yodo pasa de sólido, de ser una bola, al gas, sin pasar por la fase líquida. Eso complica la vida en la industria, como no os podéis hacer una idea. Esto es la pinta que tiene un reactor de yodo. Esto concretamente es un proyecto de automatización, pero bueno. El yodo no puede ver nada metálico, por eso las tuberías son de unos plásticos especiales. No es que estén sucios, es que los plásticos esos tienen ese color. El reactor, aunque sea de acero por fuera, por dentro está revestido de cerámica. La cerámica tiene un pequeño problema con los cambios de temperatura, con lo cual hay que tratarlo con mucho cariño. El yodo tiene esta pinta en la industria. Esto moradito es yodo. Nosotros, por mucho que queramos mantenerlo sólido, si a temperatura ambiente se vuelve gas, pues al final tienes que jugar con él en forma de gas. Entonces, tienes que transformarlo en sólido, hacerle alguna perrería y rápidamente en gas. Transformarlo en sólido, hacerle alguna refinación y transformarlo en gas. Eso provoca unos atascos. El yodo, para que os hagáis una idea, pesa 5 veces que el agua. Es decir, un litro de yodo pesa 5 kilos. Bombea eso y cuando se pone sólido, además el yodo afecta al tiroides, con lo cual tenemos que tener bastante cuidado de no exponer a la gente a ácido de yodo, ¿no? Por mucha protección que lleva. Y esto es lo que obtenemos. Tenemos unas lascas de yodo que utilizamos en el proceso. Cada vez que hacemos diosmina, quitamos el yodo, porque evidentemente el yodo no lo podemos tomar después, lo recuperamos, lo limpiamos y lo volvemos a utilizar. Lo recuperamos, lo limpiamos y lo volvemos a utilizar. Ese es un poco el secreto de que la diosmina no sea excesivamente cara, porque para que os hagáis una idea, el yodo cuesta el doble, un kilo de yodo cuesta el doble más o menos que un kilo de diosmina. O sea que si no lo recuperamos, mal vamos. Bueno, hasta aquí la diosmina. Es nuestro producto estrella, fabricamos aproximadamente unas 300 toneladas al año de diosmina. En los últimos 5 años hemos duplicado la producción y la verdad es que bueno, ahí hay unas perspectivas grandes de venta de diosmina en el mundo. Para hacer 300 toneladas de diosmina utilizamos 15 millones de kilos de las naranjitas que os enseñaba antes. Una pregunta, ¿Sí? ¿La diosmina es medicina para qué se toma? De las propiedades que mostraba antes, he contado que la que señalaba en roja, que era antitrombótica, le permitía a los vasos capilares periféricos que no se rigidizasen. Pues la diosmina ese es el efecto que tiene. Realmente todos los flavonoides tienen un poco de todos los efectos, pero el efecto, digamos, que más potencia la diosmina, y realmente estoy diciendo una cosa que es un poco incorrecta, ¿vale? La diosmina se deja con la efedrina en 9 euros, pero bueno, a efectos prácticos, la diosmina sí. Vale fundamentalmente para eso. Hay una pregunta que no me ha hecho nadie, yo pensaba que me iba a preguntar, bueno, ¿por qué es tan pequeña la diosmina? ¿Por qué le tenéis que bajar tanto el tamaño? Que os he comentado antes que en una mota de polvo de talco cabían 10 granos de diosmina. Mientras más pequeño es un API, más fácil es que el cuerpo lo termine absorbiendo. Eso, digamos, que va en consonancia con lo que se llama la biodisponibilidad. Es decir,
nosotros nos podemos comer 1 kilo de aspirina, pero el cuerpo puede coger 2 gramos. Los otros restantes van para afuera. Te puede intoxicar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que solo el límite que tiene el cuerpo se llama la biodisponibilidad o el aprovechamiento que puede tener del medicamento. Mientras más pequeño es, más superficie tiene y por tanto más fácil para el cuerpo de aprovechar. Pues volvemos a la naranja amarga, ¿de acuerdo? Es curioso que la neosperdina, que es otro flavonoide que fabricamos, venga de la naranja amarga, porque es lo más dulce que podríais probar en vuestra vida. Es impresionante. O sea, si nosotros fabricamos neosperdina y uno va sin la protección respiratoria, está 3 o 4 horas, o sea, lo sabes perfectamente si ha ido a la fábrica porque va así. Porque es que es impresionante cómo se pega a cualquier zona húmeda, como puede ser los labios, y el dulzor que tiene es tremendo. Los edulcorantes normalmente se clasifican por cuánta intensidad tiene y cuánta duración tiene. Pues este tiene de los máximos de intensidad y de la parte media alta de duración, por lo cual cuando nos quedamos sin café le echamos la puntita de la cuchara tal, y ya nos pasa, ¿vale? Si alguna vez lo veis, nunca vais a ver neosperdina, vais a ver E959. Muchas veces uno tiende a pensar que los E estos son porquería. Bueno, pues este viene de la naranja, bastante natural, pues tan natural como el café descafeinado. El café es un grano, pero para descafeinarlo hay que meterle un disolvente, sacarle la cafeína y tal. Bueno, pues esto es igual, se coge la naranjita, se mete un disolvente, como he comentado antes, el metanol, se le saca la neosperdina y después pues, se le hacen algunas perrerías para dejar solamente la neosperdina. La neosperdina vuelve a salir del mismo tipo de naranja, con el mismo tamaño, pero en este caso amarga, y la neosperdina tiene esta forma, un polvo blanco, una molécula enorme, y hay que someterla a un proceso de hidrogenación, que está muy guay. Cogemos hidrógeno y forzamos ahí a la molécula a que se le meta el hidrógeno. Si no le metemos hidrógeno, no sabe absolutamente nada, y si le metemos hidrógeno, se vuelve lo más dulce que yo nunca he probado. La neosperdina, sobre todo, se suele utilizar, lo suele pedir Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, para sustituir el aspartamo, para sustituir el azúcar. Las bebidas que llevan cero normalmente llevan algún tipo de este tipo de sustancia. Pero no en Europa, porque a nuestra Unión Europea le encanta regularlo todo. En el resto del planeta utilizan neosperdina. En Europa no, otros es y otras cosas. Sí que es verdad que puede ser que lleven neosperdina, pero lleven tan poca cantidad porque es tan potente que no necesiten ni declarar en la etiqueta, ¿vale? Muchas veces nos tomamos muchas cosas que no lo sabemos porque llevan tan poca cantidad que si es menos del 0,5%, si no recuerdo mal, no hay que ponerle en la etiqueta. Entonces, podría ser que algo hubiera en Europa, pero realmente tiene que ser algo superfluo. Otro flavonoide que hacemos también es el CBC, ¿vale? El CBC, Complex Bioflavonoid Citrus, básicamente os he comentado que cuando queremos un flavonoide, nosotros sacamos todos y ya después vamos refinando. Bueno, pues esa amalgama de todos también les vale, también nos vale, con otras propiedades. Este es muy curioso porque este se lo fabricamos a los cochinos, ¿vale? Resulta que esto es un líquido, que es el disolvente básicamente con esos flavonoides que a nosotros no nos valen, y resulta que a los cochinos les encanta. Se le echan una gota y los cochinos empiezan a dejar de tener sensación de saciedad. Entonces comen y los puede cebar. Tiene un límite, pero bueno, el cochino puede comer hasta un 15% más. Pero es que además, mientras más CBC tome, menos antibióticos hay que añadirle, con lo cual redunda en una buena calidad de la carne. Ahora mismo es una cosa que está súper en auge. Hay un par de laboratorios de Irlanda que están apostando súper fuerte por esto y están prácticamente ya por todo el mundo. Y en China lo están empezando a utilizar en granjas de pollo. Tuve la oportunidad de ver las granjas de pollo de China, en fotos y en vídeos y tal. Nunca la veáis, ¿vale? Pues básicamente el CBC es eso, es una amalgama de flavonoides enorme. Ni siquiera sabemos bien todos los flavonoides que tiene, porque hay unos tan pequeños que no los podemos cuantificar. Pero para los animales va muy bien y concretamente para el engorde de los cerdos va espectacular. Y tiene propiedades parecidas a las de los antibióticos. Y por último, me gustaría enseñaros el nutracéutico, que es la última línea que estamos desarrollando. Todavía no tenemos ningún producto de esto en el mercado, aunque ya tenemos algunos con los ensayos clínicos hechos. Últimamente hay una moda enorme, y si vais a la farmacia lo vais a ver, los stands de la farmacia están absolutamente llenos de todo tipo de complejos vitamínicos, de suplementos. Pues hay una línea, que no se suele llamar así comercialmente, pero bueno, por lo menos para que os suene, se llaman nutracéuticos. Es decir, son componentes que bajo unas determinadas características se comportan como fármaco, por
el suelo de céuticos, pero que están o bien en una menor proporción o mezclados con algo que hace que no sigan exactamente las particularidades o la regularización de los fármacos. Entonces son complementos nutricionales, pero que bajo algunas características podrían llegar a ser fármacos, ¿vale? Eso está súper de moda. En Estados Unidos hay ya directamente supermercados de esto, o sea, pero en plan bastantes metros cuadrados. Y aquí en España sobre todo se comercializa en farmacias, aunque también en gimnasios, donde venden los suplementos de gimnasio, eso también hay algunos, ¿vale? Que es exactamente un nutracéutico. Si vais a la farmacia podéis ver algunos que vienen de soja, otros que dicen que trae hierro de las legumbres, otros que, bueno, estos concretamente llevan flavonoides, el cardiol este. Por ejemplo, nosotros estamos intentando sacar uno para la reducción de pesos. Y al principio, una de las características que os he comentado es que los flavonoides bueno, nos sirven para luchar contra el colesterol malo en determinadas cantidades. Bueno, pues nosotros estamos haciendo ensayos clínicos para saber si nosotros nos tomamos una pastillita cada cuánto tiempo, realmente el cuerpo le ayuda a la eliminación del colesterol. Como sabéis, últimamente hay una inyección que te la tomas, te la pinchas y uno pierde peso. Los nutracéuticos no tienen estas propiedades tan fuertes. Si uno se pone hincho, se puede tomar todos los nutracéuticos que quiera, que no vale para nada. Pero sí que es verdad que por lo menos aceleran el metabolismo, te pueden ayudar de una determinada forma a que la biodisponibilidad precisamente del colesterol cuando te lo tomas no sea tan elevada para el cuerpo y el cuerpo lo deseche. Entonces es una forma de evitarle química al cuerpo, pero de ayudarlo a hacer alguna característica que no recaiga. Se están desarrollando mucho y concretamente nosotros estamos apostando más que nada fuerte por el del colesterol, ¿vale? Por último, un resumen, ¿vale? Y ya me callo. Solo quiero que os quede claro que la naranja es como el cerdo, debéis aprovechar. Ya habéis visto la cantidad de cosas que salen de la naranjita, si son maduras, si son inmaduras, lo que sea. Este es la amalgama de productos, de categorías que nosotros fabricamos en Borda, sin perjuicio de que en otros sitios se hagan otras cosas, pero digamos que estos son los sectores más habituales para los que suele utilizar naranja y, como ya habéis visto, incluso otro tipo de cítrico. Y poco más por mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración. Sí, el momento de preguntas o de comentarios, si tenéis. Has comentado de pasada el aprovechamiento de estos residuos como combustible de biomasa. Sí. Entonces me gustaría saber la industria vuestra qué más facetas tiene que la puedan hacer sostenible a nivel de la absorción de electricidad, si tenéis plantas fotovoltaicas y el agua, cómo la depuráis, los residuos, cómo en fin, todo ese concepto, ¿cómo lo hacéis? Pues, muy buena pregunta. Básicamente, hay un proyecto muy fuerte de la Agencia Española de la Energía que subvenciona bastante últimamente el tema fotovoltaico, como pasa en los hogares, pero a nivel industrial es bastante grande. Entonces, nosotros es verdad que hemos cubierto aproximadamente un 20% de la superficie de techo de placas solares. Y en el parking también hemos instalado bastantes placas solares. Realmente, el beneficio de las placas solares, que es alto y es importante, realmente en la industria, y perdón pues me veis un poquito por la tangente, pero creo que es importante porque me ha gustado la pregunta, realmente en la industria hay dos tipos de acciones que se deberían de llevar a cabo mucho más y que no se llevan a cabo principalmente porque no somos conscientes de cuánto dinero cuesta eso, que es las pérdidas por calor, que es ingente, o sea, no os podéis hacer una idea la cantidad de dinero que se tira por pérdidas de calor, sobre todo en las tuberías. Y el tema eléctrico, aunque las placas están muy en auge ahora y es, digamos, pues bueno, plato de buen gusto para todo el mundo poner placas, porque además te dan la ISO 14001 de medio ambiente, pues está muy bonito que tú la lleves y con tus placas renovables y demás. Hay infinitas acciones, sobre todo desde el punto de vista de los motores eléctricos, con el uso de variadores de frecuencia y otro tipo de mecanismos y la automatización de la planta, que podrían reducir perfectamente el consumo de la planta en un 40%. Y a eso no se le presta tanta atención, tampoco hay ayuda de la Unión Europea en ese sentido. Y bueno, por contestar un poco la pregunta, en Borda, aparte de las placas solares, tenemos placas solares y tenemos placas térmicas, porque a los operadores también hay que ofrecerles agua caliente y tal, y todo eso intentamos aprovecharlo de fuentes de energía renovable, como puede ser energía del sol, y de la caldera, que la podemos alimentar con biomasa. Tenemos un sistema de depuración bastante potente y sobre todo tenemos un proyecto ahora de recuperación de agua. Aproximadamente, no lo recuerdo muy bien, ¿vale?
pero fabricar un litro de diosmina, perdón, fabricar un kilo de diosmina, bueno, un kilo, fabricar 500 kilos de diosmina, porque no me lo sé por kilo, fabricar 500 kilos de diosmina nos puede salir por aproximadamente unos 100.000 litros de agua. Entonces, o recuperamos eso o ¿qué hacemos? Además, no hay sistema de depuración en el mundo que pueda hacer, bueno, tendría que ser enorme, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de reaprovechamiento de agua en el que intentamos en los procesos donde hay que calentar agua, en el agua que alimenta la caldera, el agua, recircularla. Entonces, tenemos que tener un control muy férreo del agua, sobre todo de la conductividad, que es lo que te mide la cantidad de sales que tiene el agua y para saber si es perjudicial o no para la caldera y hacer un tratamiento previo de ósmosis, para intentar que todo el agua que sale de cualquier proceso, no solo de la diosmina concretamente, sino también de los aceites esenciales y demás, las pulpas realmente no tienen ese problema, pero nosotros sí. Tenemos que intentar recircular el agua lo máximo posible, digamos, a los puntos iniciales. Tenemos un problema importante desde el punto de vista de que la Agencia Española del Medicamento te prohíbe que agua que no sea completamente nueva de una ósmosis toque un medicamento. Entonces tenemos que ser capaces de poder inyectar agua, coger ese agua, tratarla y utilizarla en otro proceso que no vaya a estar en contacto con el medicamento. Es bastante complejo, se hacía lo mejor posible y ahora hay un proyecto bastante importante de recuperación de agua. Todas las aguas que al final vertemos, porque es inevitable verter agua, van a una depuradora. La depuradora tiene varios ciclos, tiene un ciclo biológico en el cual una serie de bacterias eliminan todo lo que es todo lo que es la DQO, todo lo que es la parte orgánica. El agua hay que neutralizarla, añadiendo ácido o base, que lo que hacemos también para no tener que añadir más ácido es utilizar distintas corrientes que vienen de la planta, aguas ácidas, aguas básicas, para intentar que el pH se ajuste a lo que nos permite el copero, que es donde nosotros vertemos, y hay todo un sistema de decantación y filtración porque los sólidos no se deben de tirar. Los sólidos se secan, se extraen, se secan y se utilizan como biomasa. Básicamente eso es lo más reseñable que hacemos en cuanto a sostenibilidad. No sé si contesto a la pregunta. Sí, pero poca vez. ¿Alguna más pregunta, más comentarios? Sí. Perdona, yo es que he llegado tarde y no sé a qué empresa representa. Destilaciones Borda, vamos a poner el cartelito aquí, en principio. Destilaciones Borda es una empresa que está situada en el polígono de la isla, que sus orígenes datan de la carretera de Carmona, en Sevilla, y que, bueno, básicamente, entre otras cosas, hacemos mermelada de naranja amarga, perfumerías y aceites esenciales, y en la parte de la que yo estoy, hacemos fármacos y el edulcorante que comentaba antes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tiene una empresa que tiene más de 100 años, que es capital 100% sevillano, y que uno de sus orígenes o sus materias primas iniciales lo sacaba de la finca del Prior, de la hacienda del Prior, de aquí de Mairena, que ya, bueno, ya se vendió para hacer frente de las ferias, para hacer las casas que hay, pero bueno, de ahí es donde empezaron las primeras producciones. Siguiente, Luis. Yo te quería hacer, bueno, ante todo felicitarte, que me ha encantado todo lo que has puesto, y quería hacerte dos preguntas de distintas, una académica y otra sobre lo que has hablado, ¿no? La primera, sobre lo que has hablado, preguntarte, ¿el origen de esas naranjas cuál es? Porque, lo digo porque eso crearía una estacionalidad en la producción. Existe estacionalidad. Existe, o sea que tenéis que seguir la producción según el ciclo de la naranja, de la producción, o vienen de distintos sitios. Normalmente, a ver, la naranja casi toda viene o de Egipto, la que yo utilizo para hacer fármaco, casi toda viene de Egipto o de Asia, de China, porque la de España, por ejemplo, tiene muy buena calidad, entonces pues, se utiliza para hacer mermelada. Evidentemente la de calidad de consumo no la vas a gastar para hacer fármaco. Entonces casi toda viene de Egipto o de Asia. Muchas veces nosotros ni siquiera compramos la naranja, sino que directamente ya compramos las peredinas, que como comentaba era el precursor, simplemente por facilidad de envío. Porque claro, transportar la naranja transporta muchísimo aire, mientras que la peredinas, que es un polvo, lo compactan mucho, es muchísimo más barato. Casi toda viene de Asia y de Egipto. Es verdad que evidentemente hay campañas para que me hagan una idea, realmente la naranja no se puede coger del árbol, hay que tener que el árbol la tire. Y para eso le cortan el riego en un momento determinado y la gente va cogiendo. De hecho, algunas veces hay que tener cuidado porque dentro de la naranja nos venden piedra. Porque claro, cuando lo cogen del suelo hay que tener... Entonces, la estacionalidad se suple porque como la naranja hay que dejarla secar, en años como este, que es buenísimo de naranja, no se compran todas las naranjas que hay. Entonces se transforman en peridina y la peridina caduca en 5 años.
Entonces, esa estacionalidad, que como usted bien dice, existe, se solapa porque los años de mucha producción eres capaz de transformar en esperidina y suplir los años de menos producción. Evidentemente, los años de menos producción, el precio del kilo puede aumentar un poco. Por ejemplo, está un 15% más bajo que el año pasado. Así como luchamos así y con dinero. Yo tengo en el almacén esperidina para hacer un año entero de producción, porque al final, si viene Trump y le pone aranceles a China y tal, ahí hay que aguantar un tiempo, ¿no? Y la otra pregunta era, me ha parecido entender en tu currículum que tú provienes de un superior y te pasas a la ingeniería. ¿Cómo ves esa transición? ¿Te costó la incorporación a la ingeniería viniendo de ahí? Porque es un tema que cada vez se tiende más a entrar en la universidad desde los ciclos superiores. A ver, me costó. Una ingeniería tiene un grado de dificultad relativamente alto y cuando uno no sigue los procesos, digamos, académicos como están diseñados, tiendes a olvidarte de las técnicas de estudio, entre otras cosas, ¿no? Además, yo venía del bachillerato científico y me meto en una carrera tecnológica. Entonces, por ejemplo, asignaturas como física o matemática no eran mi fuerte cuando entré en la carrera. Y a eso hay que sumarle que yo entré con 24 años y tus compañeros tienen 18, las relaciones personales tampoco son las mismas. Al final te lo tienes que tomar, yo me lo tomaba como un trabajo. Si yo antes trabajaba 10 o 12 horas todos los días, pues aquí tengo que trabajar. Entonces, si tengo 5 horas de clase, pues tengo 3 horas en mi casa, ¿no? Más o menos a lo que esto. Me costó bastante, tengo que decir que se me dio relativamente bien, me la pude sacar curso por año, pero creo que la madurez con la que tú arrancas una carrera con 24 años te hace también, digamos, solventar, o sea, lo que quizá académicamente no tengas en tu mano, a lo mejor lo tienes de raciocinio, de madurez, y entonces puedes intentar compensarlo. Evidentemente no es sencillo, tampoco es sencillo con un chaval de 18 años, pero bueno, la verdad es que costó, pero mereció la pena. ¿Más comentarios, más preguntas? Felicitarte por la exposición. Muchas gracias. He tenido varias emociones encontradas. Una, a ver las fotos del prior que ha desaparecido, que personalmente no me hacía muchas gracias. Y después el haber descubierto que en la flor, que aquí hay algunos compañeros que hemos respetado bastante porque no teníamos ahorita cerca. Sí. Te quería preguntar, la neoesperidina, creo haberte entendido que la Unión Europea no permite que se utilice en la Unión Europea. No exactamente, a lo mejor no me explico yo bien. Tengo que decir, que me disculpo si no he especificado bien con lo de los vasos capilares periféricos. Yo soy ingeniero, no sé si he acertado bien con la definición. Realmente nosotros fabricamos 300 toneladas al año de diosmina o de 9,1, que es como diosmina con esperidina, pero en España tenemos una sede de un laboratorio que es Servier, que son franceses, que ellos fabrican 2.000 toneladas al año. ¿Vale? O sea que de España se ve muchísima diosmina. Aproximadamente el 85% va a Latinoamérica, un 10% se suele a Asia, porque ellos fabrican también diosmina allí, y un 5% se queda en Europa, para que os hagáis una idea más o menos de cómo se distribuye. No es que la Unión Europea no permita introducir la neoesperidina, es que las cantidades que te permiten son excesivamente bajas. Y después su regulación, de nuevo la regulación de la Unión Europea, su regulación te exige que si la quieres poner en una determinada concentración, casi que la trates como un fármaco, pero no tiene propiedades farmacológicas demostradas, o por lo menos los ensayos clínicos de momento no la refutan. Entonces, es complicado, sobre todo desde cara del etiquetado, porque a Coca-Cola os garantizo que le encantaría echarle neoesperidina a la Coca-Cola que vende aquí. Si la toma medio planeta no debe ser tan mala. Pero básicamente el detalle es que para la extracción de la neoesperidina se utiliza metanol, ¿vale? Como la diosmina, ¿no? Pero se utiliza metanol. Y las concentraciones de metanol que uno tiene que tener en demostrable son por debajo de 10 ppm. Nada, absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que incluso los métodos de cuantificación en cantidades tan bajas tienen una tolerancia tal que te pueden poner bastantes problemas a la hora de demostrar que tienes por debajo del metanol. Y ese es el verdadero problema por el cual tú no puedes añadir una cantidad de neoesperidina como le gustaría a ciertos fabricantes de bebida energética y de refrescos, ¿no? Entonces, no es que la Unión Europea lo prohíbe, no tiene nada en contra de la neoesperidina, tiene en contra del metanol, y entonces por eso nosotros también estamos intentando desarrollar el etanol, que el etanol ya no tiene tanto problema, el etanol está más, digamos, aceptado en sociedad,
pero claro, sale muchísimo más caro. Para que os hagáis una idea, un kilo de diosmina, que no lo he dicho, un kilo de diosmina aproximadamente puede estar en el mercado en torno a unos 55-60 euros. Un kilo de naftalina puede estar en torno a los 300. Porque si antes he dicho que nosotros el año pasado utilizamos 15 millones de naranjas, para hacer 4 toneladas de neopretina que hicimos el año pasado, utilizamos 20 millones de kilos. O sea, el rendimiento es ínfimo. Entonces, evidentemente el precio sube mucho. Y el disolvente es el que tiene un poco la culpa de que está un poco catalogado como un disolvente peligroso. ¿Llega una pregunta más, un comentario más? Voy a hacer yo también un comentario. Bueno, primero decir que me ha encantado la charla, que ha sido súper divulgativa. Yo te veo muy joven, pero te veo con una manera de explicarte y de saber, digamos, llegar a un público así generalista, que es desde luego encomiable. Así que muchas felicidades por eso. Y una primera curiosidad que yo tengo es en la empresa. Imagino que la empresa al principio no desarrolla medicina, ¿no? O sea, cuando primero desarrolla el zumo, ¿no? Y ahora, ¿cómo es el equipo? O sea, ¿cómo se ha ido desarrollando la parte que ha ido desarrollando e investigando sobre medicinas? ¿Cómo es el equipo y cómo se ha ido desarrollando durante estos años la empresa? O sea, ¿cuánta gente tiene? ¿Cuál es la forma de trabajar, digamos, en el día a día? O sea, ¿de acuerdo? Bueno, gracias por los piropos. A ver, básicamente Destilaciones Borda tiene una cantidad de personal estacionario que, como decía antes, se dedica a la pulpa, a este periodo entre diciembre y abril, que como habéis visto es un periodo manual. Y después Destilaciones Borda cuenta con aproximadamente unos 350 trabajadores, de los cuales unos 200 se dedican a la parte de perfumería y químicos, unos 50 se dedican de forma permanente, aunque no haya campaña, a la zona de pulpa, porque bueno, siempre hay que hacer mantenimiento, hay que hacer... y otro sector, el resto de personas, nos dedicamos a la parte de flavonoides. En 5 años hemos duplicado la capacidad de producción y también en flavonoides hemos multiplicado por 1,5 el número de personas. Y dentro de flavonoides es donde se engloba el departamento de I+D de Borda. El departamento de I+D, una de las tareas que tiene es ir leyendo publicaciones. Entonces, allá por los años 90 había unos señores alemanes de una empresa que se llama De Dietrich, que es bastante famosa, que tenían este conocimiento de fabricación de diosmina, que hicieron una serie de publicaciones y que el departamento de I+D de aquella época, que era un señor que se dedicaba a leer básicamente, no había internet, con lo cual las publicaciones eran en revistas científicas, ve la posibilidad, habla con uno de los Bordas de segunda generación, porque ahora mismo estamos en la tercera generación de los Bordas, habla con uno de los Bordas de segunda generación, ven factible seguir aprovechando la naranja, y entonces pues bueno, empiezan a encargar ensayos y le compran a este hombre un poco el proceso de fabricación de diosmina, que es parecido al que utilizamos hoy en día, aunque bueno, con el tiempo evidentemente pues se va mejorando. Como anécdota, os diré que la primera producción de diosmina fue en una hormigonera. Habéis visto el cono pues la primera fue una hormigonera, evidentemente no para la venta, para consumo propio, como diría. Pero bueno, al final esto se encarga se trata de ves publicaciones, ves desarrollo, ves algún tipo de publicación científica, te interesa con tu modelo de negocio y entonces sueles o comprar la patente o comprar el estudio o trasladar a esa persona porque se hace un desarrollo se hace una participación entre dos empresas y se hace. Así es como se desarrolló, por ejemplo, la diosmina. Sin embargo, en el tema de los nutracéuticos, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros porque ya, digamos, hemos tenido ese desarrollo desde cero a hacer un medicamento. Entonces, ahora el nutracéutico, que tiene un poco menos de regulación, pues sí lo estamos haciendo nosotros. Vamos más lento de lo que lo haríamos a lo mejor contratando a expertos, pero no vamos a seguir en la empresa. Gracias a José Miguel porque nos ha hecho disfrutar un buen rato esta tarde. Muchas gracias.